Esteban buscaba algo en la huerta para el almuerzo, en ayuda de Guadalupe. Nata llegóse a la puerta del aposento, y llamó Quedo. Abrióse esta de pronto, con gran sorpresa de ella. Pues quien la había abierto era el mismo Verón. El joven, sintiéndose con algunas fuerzas, encontrábase de pie desde muy temprano, con el ventanillo sin gasa, como para que entrase a raudales el aire puro. Al verle así arreglado y gallardo, aunque marchito y pálido, Nata no pudo contener una exclamación. ¡Qué guapo! Ya dijo Luis María, entrándose al comedor. Los cuidados tiernos hacen revivir cuando vienen de ángeles como Pobre de mí, sin su piedad. Oh, no, algo hice que no vale el esmero de todos. Para mí, sí, repuso el joven cogiéndola de la mano con afecto cariñoso. En estos días lo que no podía hacer mi juventud ansiosa de vida, lo hizo la imagen de una mujer constante siempre ante mis ojos. Gracias a Nata se sintió turbada, pero en el fondo dichosa. Sentáronse los dos en un banco, juntos y apoyados en la pared, de modo que podían leerse en las pupilas, sin acordarse de nada, embebecidos en un solo y común deliquio. Me apena la idea de verme sano, dijo el joven con emoción. ¿Por qué? Porque, cuando ya lo esté, tendremos que separarnos. Ay, no, será preciso. Pero, nos veremos en Montevideo para no apartarnos más. Acabo de escribir a mi madre, que ha de sufrir por mi silencio. Le digo lo que he encontrado en medio de mis aventuras, le hablo de usted y le ruego que la ame como yo. Ah. Sí. ¿Verdad? ¿Qué más podría decirle? Y estrechando la muy corta distancia que los separaba, añadió en voz baja y dulce. ¿Me quieres, no es cierto? Sí. Así como yo, con toda el alma. Ahogósele la frase en la garganta a Nata, que apoyó su rostro en el hombro de Luis María, mirando con terror hacia la puerta de su dormitorio. Él, sin preocuparse de nada, la atrajo hacia sí vehemente y la besó en los labios. Al sentir el calor de su boca, sacudió Nata la cabeza, desprendiéndose de sus brazos y empujándole con las dos manos, tremulante murmuró con angustia. Todo me quema. Que no nos vean, Dios mío. Los ojos que viesen lo hallarán todo santo. ¿Quién sabe? Sea más juicioso. Y reprimiéndole de nuevo en sus arranques apasionados, levantóse Nata encendida, con una de sus trenzas suelta y húmedos los ojos, alejándose hacia el patio a paso lento. Poco después, Dorila se encontraba con su hermana junto a los higuerones, y decíale que había experimentado verdadero placer en saludar a Verón a la salida de su aposento. Que lo había hallado muy repuesto y bizarro, aun cuando ella creía que necesitaba todavía algunos días de calma. Mientras así hablaba, no separaba la vista de unas tintas o manchas róseas que Nata exhibía en una de sus mejillas, y que eran otros tantas huellas de aquel fuego que ella había sentido tan de cerca. Nata comprendió la intención de aquella mirada fija y tenaz, y dolióse de su dureza. No era natural en Dora, y algo de grave debía pasar por ella. Tal vez había observado alguna de sus escenas de amor. Viendo cómo se encendía todo su semblante, Dora cesó de mirarla. Fuese rápida a uno de los higuerones de la enramada bajo cuyos torcidos brazos vivían frescos varios claveles del aire, y arrancando uno blanco mojado aún por gotas de relente, vino a colocárselo en el seno a su hermana, hablándola afable y riente, aun cuando era la suya una risa mezclada de llanto. Con esta flor que no es del suelo, quedarás bien con él, díjole. Debe gustarle, Natita. Verás que te lo agradece, por el buen gusto siquiera. Ya quisieran ser así mis pobres alucemas. Agregaba, oprimiendo las que tenía en el pecho y aspirando con ansia su acre aroma. Luego, sin esperar la contestación de Nata, echó a correr como una aturdida detrás de un pajarillo que, recién emplumado, surgía del alero, procurando ensayar sus alas.
Guadalupe, que miraba desde la puerta de la cocina, sintióse tentada a retozar y remangóse de súbito la pollera partiendo con la velocidad de una cabra montés en pos de Dorila. Esta siguió corriendo alguna distancia en el campo, hasta que sintiéndose cansada dejóse caer sobre las hierbas. La negra incorporósele resollante, con un pie sin chanclo perdido en la carrera y desprendido el pañuelo de algodón que llevaba en la cabeza. Tendióse a su vez boca abajo, entreteniéndose en arrancar a puñados los pastos y en arrojárselos a su cráneo, de manera que bien pronto se vio cubierta de verde hasta los hombros. Si estuviese aquí don Anacleto, decía la negrilla, diría al ver este pasto lindo, niña, ¿quién fuera güey pa' pastear? Y al expresarse así, intentaba remedar al capataz arqueando las cejas y removiendo los labios pulposos. Dora reía a sofocarse. Y como la negra se levantase e intentara volverse, exclamaba: «No te vayas, Lupa, todavía». «Sí, niña. Se me va a cortar el puchero. Voy a espumarlo». Volviéndose a recoger el vestido, hasta enseñar las dos piernas con las medias caídas, emprendió de nuevo a saltos la carrera, ni más ni menos que una ternera que brinca retozando. Otro ímpetu de risa dejó a Dora sin fuerzas, al verle por detrás la figura. Enjugóse aquellas lágrimas de alegría, suspirando. Y se quedó en muda contemplación con la vista perdida en las campiñas. Al expirar ese día, Dora salió a pie de las casas dejando a su padre y a Nata en el cuarto de Verón. Cerca de la huerta, Esteban le alcanzó un poco de agua que ella tomó estremeciéndose. En las pasadas horas había experimentado vértigos, a veces simples desvanecimientos. Dolíale un poco el corazón. Caminaba casi sin firmeza, como llevada por un vahido continuado, o en alas de un viento fuerte. Parecíale a ella misma que había disminuido de peso y que le faltaba el aplomo natural. Con todo, nada de alarmante se manifestaba en su organismo. Pues, aunque débil y destroncada, ese estado era en ella muy frecuente y de angustia pasajera. Recorrió el trayecto sin tropiezo, hasta llegar a los sauces que mojaban en el remanso los extremos de sus gajos. Pero, lo anduvo de un modo maquinal, como una sonámbula, ligera, callada, lo mismo que una sombra. Cuaró y Ñapindá, que por aquella parte del monte se agitaban, la vieron con extrañeza pasar sola por el abra, e ir a sentarse en el tronco del sauce que derivaba hacia el remanso ansioso de humedad, retorcido y tenaz, hasta hundir parte de su corteza en el río. Y se quedaron atentos, con alguna sorpresa. La hora era avanzada. Venía la noche sin celajes negros, silenciosa y apacible. Pero, noche al fin. ¿Qué iba a hacer allí, aquella joven? En aquel sitio, la arenilla blanda y lisa del ribazo formaba un manto ceniciento cuajado de chispas luminosas. Un poco más allá de ese acceso suave perdíase el pie, y caíase en lo hondo especie de olla circuida por plantas de largas raíces, cuyas anchas hojas asomaban verdes y lozanas en la superficie. Un leve escarceo producido en las aguas por un vientecillo suave acumulaba algunas ampollas espumosas que se deshacían sin ruido en la ribera. Rielaba en el plano terso una luz tranquila sin cabrilleos, ni escamas fosforescentes. Y sobre este plateado manto que cubría el dorso del abismo, deslizábanse lentos dejando en pos fugaz estela, cisnes y patos viajeros. En el cuadro de luna formado entre acacias y laureles negros, a la derecha, una lechuza errabunda y solitaria agitaba chistando sus alas color de greda, de un modo fijo y persistente como enclavada en un punto del espacio. Bajo otra situación de ánimo, quizás habría impuesto a Dora la soledad de este paisaje. Pero, en el momento a que nos referimos no parecía ella prestar mucha atención a lo que la rodeaba.
abstraída, con los ojos fijos hacia adelante cual si siguiese una visión o fantasma misteriosa que sin alejarse mucho de ella, guardara siempre una distancia regular, erguía su busto gentil todo lo que era posible sobre el tronco que le servía de asiento, atenta al centro del río, como si encima de la canal correntosa flotara en forma de niebla su ensueño. Tenía los pies colgando en el vacío, y solía cruzarlos y columpiarlos con la regularidad de un péndulo, siguiendo tal vez el ritmo del viento y los follajes. ¿Acaso el compás de alguna música triste que ella percibía en el extraño mundo de sus sentidos lesionados? La verdad es que su afección cerebral no le permitía pensar con la lucidez de antes, aun después de extinguida momentáneamente. Recuerdos e imágenes, ideas, cariños, todo surgía incompleto, a fragmentos, en confusión en su cabeza. Y cuando apoderábase de alguno de esos elementos de juicio no lo abandonaba hasta haberlo desmenuzado en íntimo deleite con la fruición con que un hambriento deslíe algo de muy delicado y dulce bajo el paladar. Y así, a solas en ese paraje en otros tiempos escena de sus puerilidades y alegrías vio vagar en medio de súbitos desvanecimientos la imagen que vivía en su mente desde el primer día, y que ya no le era dado contemplar sino en la sombra como una esfumación tenue, casi incolora, de una ilusión querida. A causa de sus accesos continuos, había descuidado ya sus trenzas, y mal ceñido su cabello enredado caíale en descompuestas guedejas sobre las sienes y los ojos, sin que ella se tomase la pena de apartarlos para despejar siquiera el campo de su visual. Tenía el cutis marchito, casi lívido, y grandes líneas oscuras bajo los párpados inferiores. La respiración irregular, el pulso inseguro, el labio tremulante, y en toda la figura esparcido un aire de indolencia profunda, de tal abandono de sí misma, que al observarla hubiera inspirado pena al más indiferente. Suspiraba alguna vez, cuando de improviso un sacudimiento cualquiera, violento, epileptiforme, de contracción o recogimiento nervioso la conmovía toda, haciéndola cogerse con las uñas crispadas a la corteza del sauce. Pasada la impresión, quedábase muy quieta, con las pupilas clavadas en el remanso sereno. Llegó un momento en que sintió ansias de llanto, y una especie de vapor que empezaba a sofocarla interiormente. Sobrecogióla el terror e hizo esfuerzos por separarse del tronco, volviendo sus pies hacia el suelo firme. Dieron un giro lento y buscaron apoyo, a pocas líneas de la tierra, rozando las hierbas. Pero, el cuerpo se dobló hacia atrás como un junco contorneando el sauce con los brazos tendidos y la cabellera suelta. Quiso gritar mas no pudo. Y poco a poco se fue deslizando ya sin sentido, hasta sepultarse suavemente en el remanso. Poirot alcanzó a percibir este chapuz de ave moribunda, y dijo a Ñapinda: «Venía al río, amigo». Los dos saltaron a manera de tigres, por encima de las malezas. Apenas distinguíanse algunos círculos concéntricos en la superficie del remanso, que se alejaban hacia las plantas acuáticas, lo mismo que los que forma la caída de una piedra y desvanece pronto el propio equilibrio de las aguas profundas. Los patos y cisnes seguían bogando serenos por el cauce, sordos quizás al ruido misterioso de un minuto antes junto al ribazo. Poirot arrancóse de un tirón el cuyapí. El chiripá quedóse tendido en el suelo como una manta. A medio desvestir, el teniente alargó sus dos brazos nervudos hacia el centro del remanso, arqueó su tronco atlético dando un brinco solo comparable a la corveta de un potro herido por la espuela, y se hundió de cabeza en el río. Saltó el agua revuelta hasta mojar el rostro de Ñapinda, espumeó y formó luego un gran remolino negro. Las aves volaron, graznando. Los remolinos se sucedieron aquí y allá por algunos segundos, como si en lo hondo se agitara algo monstruoso, rebasando las aguas en ligeras raudas las anchas matas y camalotes que flotaban en la superficie.
El tape que iba de uno a otro lado siguiendo las ondulaciones y burbujeos con ojo de ñacurutú obstinado en no perder la pista, había empezado a inquietarse y tirado su sombrero, cuando un resuello semejante al ronquido del capibara que ha rastreado mucho los fondos sonó entre las plantas acuáticas y la cabeza de Poirot surgió arrojando dos gruesos chorros por las narices, toda sembrada de raíces y largas guías que había destrozado con brazos y hombros en hercúleas sacudidas. A pesar de esos forcejeos formidables debajo del agua propios de un yacaré herido, no había largado su presa, pues traía a Dora apretada contra su robusto pecho, envuelta de la cabellera a la cintura con aquellos gajos verdes que a modo de serpientes aparecían como enroscadas en ella. Ñapinda entró en el agua por esa parte, hasta el pecho, y le ayudó a salir con su carga, que juntos depositaron sobre las hierbas en el claro de luna. Inclináronse los dos para mirarla bien en el rostro y notándola inmóvil y tiesa, con la boca y los ojos abiertos, el tape púsole sobre el corazón su callosa mano, que mantuvo allí algunos instantes. Después le frotó fuerte las sienes y la frente con un pedazo de bayeta. Y volvió a pulsar. Enseguida se puso a arrancarle gajos y guías, y dijo: «Pobre la guainita. Oh mano». Con todo, colocó el cuerpo boca abajo, agregando: «Yo pui janie Poirot». Ambos hicieron entonces presión con las manos en las espaldas. Salió un poco de agua por entre los labios descoloridos y yertos. Pero, ni un suspiro, ni un movimiento de vida. Las formas tenían ya el aspecto de rigidez. Poirot dio un resoplido ahogado, y se puso a vestir silencioso. Lo hizo en un instante. Luego se encaminó despacio hacia el cuerpo de Dora, levantándolo en sus dos brazos dulcemente, como si se tratase de un niño dormido. Y echó a andar rumbo a las casas. Por 2 o 3 veces quiso Ñapinda en el tránsito, rezongando, dividir con su compañero la carga, tendiendo las manos hacia el bulto de la pobre muerta. Pero, él se detuvo una ocasión, y dijo con su acento bajo e incisivo: «Déjala, hermano, a la guainita». Y siguió su camino. El tape lo hizo también detrás callado, a tropezones en la sombra. Cerca de la huerta, oyeron muchos ladridos lejanos que parecían venir del otro lado del paso, furiosos y constantes. Los dos se pararon. Y el tape se acostó, poniendo el oído en el suelo. «El yaguá grita en el cahuipec», murmuró. Encogióse el teniente de hombros, y continuando la marcha, entróse en la enramada. Vio-los Nata penetrar allí con aquel bulto inerme, y adivinando tal vez lo que ocurría, lanzó un grito agudo y corrió a ellos. El viejo Robledo siguió sus pasos desalado. «Muerta. Aprieta pronto». 22 Sombra atónitos quedaron largo rato hermana y padre examinando y contemplando el cuerpo de Dora, en la esperanza de que aún viviese, sacudiéndola, llamándola tiernamente primero luego a grito herido, arrodillados junto a ella. Poirot y el tape presenciaban todos silenciosos apoyados en los puntales como dos fantasmas. El capataz se quejaba lo mismo que un niño yendo de un lado para otro sin tino, y redoblaba sus lamentos a cada sollozo que su patrón lanzaba mezclado a algún juramento viril. Algo más lejos, Guadalupe se revolcaba en las hierbas rodeada de mastines que, con la cola baja olfateaban de vez en cuando con aire triste y gruñían sordamente. Los peones viejos formaban grupo, inmóviles, encogidos, con las barbas en el pecho bajo el peso del desastre. Casi todos la habían visto crecer desde muy pequeñita, llevádole en sus brazos, enseñádole a jinetear y soportádole sin enojo sus bromas y travesuras inocentes. La querían como a la luz del pago.
pues era rayo de sol que se entraba por todas las rendijas y escondrijos siempre alegre y riendo, espanto de la índole taciturna del paisano, incansable perseguidora de avecillas y mangangáes, terror cotidiano del gallo criollo de empinada cresta, rapazuela sagaz de nidos, alborotadora ruidosa del bañado y del estero, sombra terrible de los lagartos de la tapera que acosaba de continuo con Guadalupe, deleitándose en verlos huir con las colas muy tiesas, y a la negra cogerse a veces a ellas para quedarse al fin con un trozo en las manos y caer de espaldas con los pies para arriba. Ahora los bichos podían holgarse. Sin cuidado vendrían ya hasta las casas los centinelas perdidos de los venados y los ñandúes, y ahogarían los patos bajo los cardos, y los picaflores se cernerían sobre las enredaderas, y los abejorros se posarían sin miedo de una agresión en las entradas de sus cuevas. La linda traviesa se había ido para siempre. Por encima de todo, desaparecía con ella de las casas el ruido de la alegría. Un ruido que no era el del cencerro según decía don Anacleto, a quien el lloro había enrojecido la punta de su curva nariz, ni el de las abejas y avispas, ni el de las ranas majaderas, ni el del grillo y la chicharra, sino el de todos los pájaros juntitos, cuando en la mañanita se iba para arriba un olor de tierra, y bajaba el arrebol a mesturarse con lo escuro. Y era así verdad. Con Dora se extinguía la música matinal y el alegre rumor vespertino en las poblaciones, la sonrisa perenne, el aura loca de juventud comunicativa, entusiasta que hacía sonar como arpas invisibles en el silencio y la monotonía, todas las notas de la dicha y del regocijo del hogar doméstico. De ahí el hondo duelo. En mitad de su quebranto, el viejo Robledo levantó una y otra vez al cielo el puño crispado, y otras tantas colgó cenata de su brazo, tapándole con la mano la boca. Ya en calma, cargóse con el cuerpo de Dorila, y se le llevó al comedor. Quitáronle las ropas mojadas, que reemplazaron con el mejor de sus trajes, y le cerraron los ojos. Las pestañas muy negras, antes vibrátiles y llenas de brillo, realzaban el rostro lívido como dos listas de terciopelo en fondo de marfil, y contrastaban con la blancura de los dientes iguales y pequeños, cuyos arcos ponían de manifiesto los labios entreabiertos y recogidos por una última contracción de dolor. En tanto Guadalupe cubríala de florecillas olorosas y la besaba en las manos sin consuelo, Nata peinábala extrayendo de la cabellera hojas y raíces de plantas acuáticas, e interrumpíase a cada movimiento para posar sus labios febriles en los del cadáver largos segundos, como si quisiese transmitirle el calor de su vida. El capataz ayudado por los peones unía algunas tablas en forma de ataúd en la pieza vecina a la enramada. Y el sordo golpeteo sobre los clavos con un mazo, era el único ruido que perturbaba la calma de los contornos. Producíanse sin embargo a lo lejos confusos rumores. Movíase el ganado en el campo. Los perros de la estancia se habían apartado de sus sitios de reposo, y el esquilón de la tropilla solía sonar detrás de la loma en inquieto va y ven. Podían compararse esos ruidos nocturnos, al de un viento fuerte que atravesara las campiñas y se quebrase en la barrera de los montes con estrépito de ramas. Poirot y el Tape habían desaparecido. Era que el yaguá seguía ladrando con redoblada furia en el Cahuipe como decía Ñapinday y algo de siniestro se acercaba por la parte del vado. En la hora en que el Tape y el Charrúa se retiraban de las casas, un fuerte destacamento de caballería de línea venía recorriendo la costa opuesta del río en busca del paso. Frecuentes paradas hacía en su marcha, tan irregular como las curvas interminables del monte. Avanzaba terreno examinando todos los parajes sospechosos prolijamente, con gran ruido de armas y voces de mando, al punto de alborotar de veras la perrada cimarrona que rompió a ladrar enfurecida sin salirse fuera de las breñas. Los soldados echaban pie a tierra a cada momento, delante de cada encrucijada, matorral o boquete.
Escudriñaban, internándose hasta cierta distancia. Volvían, se consultaban y proseguían la marcha con una fila de flanqueadores del lado del monte y una partida a vanguardia con las tercerolas listas. A veces se hacían altos prolongados. Destacábanse grupos en distintas direcciones, los que se reincorporaban al núcleo poco a poco, con partes sin novedad. Establecíase el servicio de exploradores aislados y bomberos, distribuyéndolos según la topografía y la importancia de los lugares, y se mandaba quitar los frenos para que la caballería transida pellizcase un poco de gramilla. En todo esto se entretuvo largo rato el destacamento. Ya, a altas horas, decidióse a pasar el río. Y traspuso al fin el vado ocupada previamente por su gran guardia, la orilla del espeso pajonal que se extendía a la derecha. La tropa se corrió a lo largo del monte. A medida que los vaqueanos señalaban una picada o boquete, colocábase allí un pelotón con instrucciones severas. Y en esa forma se adelantó camino, hasta que se dio orden de acampar. Desde el momento en que se invadió el campo el ganado empezó a agitarse a todos los rumbos, y a introducir desde luego hasta en los llanos apartados la inquietud, que al fin convirtió en pavor el ladrido constante de los perros. Fueron estos los inusitados rumores que habían llamado la atención de Cuaró y Ñapindá cuando conducían a las casas el cuerpo de Dora. Y que siguieron produciéndose hasta muy tarde de la noche, sin ser percibidos por los viejos peones de la estancia. Venía al frente de la tropa invasora el teniente Pedro de Sousa, el mismo que Luis María Verón había herido en la refriega de Maldonado, y salvado luego de las iras de Cuaró, y a quien Esteban custodiara hasta fuera del campo, ocasionando con este motivo el extravío del grupo. Sousa, oficial de los voluntarios reales, separado como otros muchos del general Costa para acompañar a Lecor cuando éste estableció su cuartel en Canelones, plegándose al Brasil, era uno de los que merecían su confianza. Efectuada la salida de Costa de Montevideo en febrero de 1824 y la entrada de Lecor en la capital, en marzo siguiente, Sousa, repuesto de sus heridas, había sido destacado con su escuadrón a Canelones, bajo las órdenes del brigadeiro Don Fructuoso Rivera, comandante general de la campaña, aunque esta su autoridad sobre las tropas regulares extranjeras, fuera solo nominal. Meses después de habérsele asignado como punto de guarnición la villa de Guadalupe. Y, pasados algunos días sobre el sangriento suceso en la estancia de Tres Ombúes, el teniente Sousa recibió orden de trasladarse al sitio con un grueso destacamento, purgar los montes de matreros en esa parte, ocupar el campo, y remitir a Montevideo bajo severa custodia al propietario del mismo y a sus peones. El teniente Sousa conocía a la familia de Robledo, y tenía por ella especial estimación. Tal vez fuese egoísta, la causa verdadera de este afecto. Sabía él que la familia se encontraba en la estancia, y no queriendo confiar a un subalterno implacable su delicada misión, resolvióse ir en persona a fin de hacerla menos dura e imponer el respeto necesario a sus soldados exaltados por la muerte de sus compañeros. Tampoco ignoraba que en el monte se guarecían los matreros en gran número, y matreros terribles, a juzgar por el resultado de la refriega. Gente aguerrida y de audacia que era necesario sorprender y exterminar en sus propios escondrijos con labor paciente, ya fuese atacándola en esos parajes oscuros, ya obligándola a rendirse por medio de un sitio riguroso y de una vigilancia extrema. De ahí las medidas adoptadas durante la marcha, y la ocupación de la entrada de los boquetes por la tropa. Pudo hacerse todo eso, y acamparse sin recelo. Pues nadie se opuso a ello, ni se presentó tampoco hombre alguno a protestar contra los que así procedían. Los habitantes del monte se encerraron en sepulcral silencio. Esa quietud profunda, perturbada solamente por el ladrido de los perros, tenía sin embargo en zozobra al destacamento.
que pisaba un terreno desconocido, hacía pocos días teñido con la sangre de camaradas cuyo exterminio venía a vengar. Temía y resguardábase de una sorpresa posible. La noche, no obstante, pasó tranquila. Salvo el alboroto del ganado y los aullidos de los cimarrones, nada ocurrió de notable, ni percibirse pudo ruido alguno que denunciase la presencia de gentes en el interior del bosque. El teniente Sousa llegó a tranquilizarse a este respecto, y hasta hubo de convencerse que los matreros debían haber cambiado de guarida por espíritu de conservación propia. Al siguiente día, después de inspeccionar por sí mismo todos los puestos y de redoblar las guardias en picadas e isletas, púsose en marcha a las poblaciones de Tres Ombúes con un piquete de 10 hombres. Recorrió al paso la distancia larga que separaba aquellas del vado. Y era ya muy entrada la mañana, casi el mediodía, cuando a 1 o 2 cuadras de la huerta un acompañamiento extraño, fúnebre al parecer, llamóle la atención. Dio la voz de alto a su gente. Y poniendo espuelas a su caballo reyuno bien enjaezado, con pistolas de arzón, aproximóse al grupo al gran galope seguido de 2 soldados. El grupo se detuvo al verle venir. 4 hombres que llevaban sobre sus hombros un cajón, depositáronlo cuidadosamente en el suelo. El acompañamiento se reducía a 8 personas, entre las cuales se contaban don Luciano, Luis María y Esteban. Los demás eran peones del establecimiento con don Anacleto a su cabeza. Estos llevaban un pico y una azada. Y Guadalupe, que hacía parte del grupo, un gran montón de flores agrestes apretadas contra el pecho. El cajón contenía los restos de Dora. Sousa reprimió el galope de su caballo, y al reconocer a Robledo y Verón saludó cortésmente, echando pie a tierra. Algo turbado sintióse al avanzar, si bien la dureza militar se revelase en todos sus gestos y movimientos. Impúsole la naturaleza del espectáculo, tanto como el continente grave y adolorido del hacendado. Al acercarse preguntó que a quién se iba a sepultar, fijando al mismo tiempo una mirada escudriñadora en el grupo. Enterado, pareció experimentar una viva sorpresa. Adelantóse unos pasos hacia el féretro, volviendo a fijar sus ojos en todos los semblantes. Pero, no exigió que se descubriera el cajón, ni pidió mayores explicaciones. El rostro de Robledo confirmaba bien a las claras la veracidad del dicho con su expresión adusta y sombría. También en los de los demás se reflejaba elocuente la congoja del duelo, a la vez que una extrañeza mezclada a inquietud ante la visita inesperada. Después de oír la respuesta de don Luciano, el oficial se quitó el morrión y acercándose a él, le oprimió en silencio la mano. Al divisar a Luis María, una sonrisa afectuosa suavizó su ceño, y tendióle también la diestra sin repugnancia con el brazo muy estirado, cuadrándose bizarramente. Verón correspondió al saludo. «Pueden ustedes seguir», dijo el teniente Sousa en buen castellano. Y sin cubrirse, colocóse a un flanco del cortejo, marchando junto al ataúd. Ninguno contestó una palabra. Todos continuaron el camino emprendido hacia el declive de la loma, a espaldas de la huerta, sin impaciencias ni sobresaltos visibles. El único que iba débil, extenuado, vacilante era Luis María. Devoraba letina intensa fiebre ocasionada por la reapertura de una de sus heridas mal cicatrizadas durante una noche de vela. Don Luciano, que había ido a buscar junto a su lecho un desahogo a su dolor, inmediatamente después de trasladar a la pieza del centro el cadáver de Dora, no pudo conseguir que el joven permaneciera en reposo. A pesar de sentirse casi sin fuerza para la velada, habíase puesto en el acto de pie, desoyendo las amistosas advertencias de Robledo, y pasado a la estancia mortuoria. Recién al rayar el día, vencido por la fiebre que en parte había aumentado una cavilación penosa delante del cuerpo inanimado de Dora, echóse en su lecho al que llegara tambaleando lleno de zumbidos y desfallecimientos.
Varias horas se había conservado inmóvil, sacudido de vez en cuando por las agitaciones de un sueño cercano al delirio. Hasta que, haciéndose superior a su flaqueza, se resolvió a reunirse al acompañamiento. Una vez en el sitio escogido detrás de la huerta, abrióse una fosa colocándose en ella el féretro, que fue cubierto cuidadosamente con una gran capa de tierra. Guadalupe esparció sus flores por encima, y clavó una cruz hecha de ramas de laurel negro en un extremo de la sepultura. Después, cuando todos se retiraron, la pobre esclava se sentó en el suelo y quedóse inmóvil como una idiota, con las manos juntas y los ojos fijos en la tierra recientemente removida. Cerca de las casas y ya de vuelta, Verón sufrió un vértigo y hubo de apoyarse en el brazo de don Luciano, quien con ayuda de Esteban lo condujo a su lecho en un estado de completa postración. Sousa, que iba examinándolo todo en sus menores detalles, apercibióse de las heridas que Luis tenía en la cabeza, envuelta en vendajes. Y dedujo que ellos no podían provenir sino de la refriega reciente. Nada indagó, sin embargo, para confirmar su sospecha. Un sentimiento de gratitud sellaba sus labios. Robledo, comprendiendo que la venida del oficial con su tropa no debía tener otro objeto que el de apoderarse de su persona y de sus peones, dado el sistema de persecuciones implantado en la campaña, encaróse con aquel en el patio resueltamente, diciéndole: «Viene a prenderme. Prevéngole que estoy listo. Esa misión traigo, señor Robledo. Quedo a sus órdenes. Pero, voy a hacer a una súplica. Y es la de que sea menos riguroso por ahora con ese joven que está imposibilitado de marchar a causa de una fiebre que lo consume». Ese joven y su asistente, interrumpióle Sousa, quedarán aquí bajo custodia, y aseguro a que serán respetados. Siento sí, haber llegado a su estancia en horas de duelo para más, un suceso muy grave ocurrido no hace mucho en este campo ha determinado la medida que no quería yo ejecutase otro, en el deseo de hacerla menos dura. Gracias. Advierto a con todo, que tengo la conciencia tranquila y que era yo el que podría reclamar con derecho. Pero, me resigno. Casualmente tenía resuelto bajar de un día para otro a Montevideo a fin de presentar mis protestas, y esto viene a precipitar en buena hora esa determinación, pues la desgracia que tanto lamento me haría insoportable en estos días la permanencia en la estancia. Algunas cosillas quedaban aún por hacer. Pero ya ni gusto tendría para ello, ni valen tampoco la pena, desde que la propiedad es del primero que se le antoja echarle la mano. ¿Qué diablos? Es preciso conformarse con los sucesos y tomarlos como vienen, que ni ellos son nunca como debieran ser, ni uno es onza de peso justo para que todos lo quieran. Por lo demás, amigo Sousa, VD, está en su casa y mande lo que guste, que yo voy a disponer se arregle mi volanta vieja para el viaje con lo que queda de mi familia. Nada, contestó el oficial. En su rostro se reflejaba viva una expresión de condolencia que no se esforzaba él tampoco de disimular. Y viendo alejarse a don Luciano, encaminóse a su vez callado hacia la enramada. La tropa había formado a espaldas de esta. Don Anacleto, Nereo y Calderón se encontraban entre sus filas en calidad de presos. Esteban también figuraba como tal, en primera línea. Sousa estúvose observando breves instantes a aquellos hombres, y considerándolos sin duda muy viejos y casi inofensivos, tal vez inocentes como en realidad lo eran del delito que se les imputaba, pareció hesitar, y luego ordenó al sargento del piquete que les diese soltura. Así lo hizo el sargento. Los tres peones sorprendidos saludaron al teniente y juntos dirigiéronse hacia el monte Cintino y al trote menudo, volviendo las cabezas sin cesar para ver si algún pelotón de tiradores les estaba apuntando a las espaldas. No notaron en medio de su pasmo que la soldadesca se reía.
Entráronse al monte aturdidos y atropellándose en el abra para ganar el escondite, ni más ni menos que 3 lagartos viejos acosados por las avispas que quisieran entrarse al mismo tiempo en un agujero. Pedro de Sousa llamó después a Esteban, y díjole: Así como tú, amo, te portaste bien conmigo en aquella refriega. Ya ves que me acuerdo. Tu amo está enfermo y necesita que lo asista un buen servidor. Tú te quedarás a cuidarlo, y yo daré orden a la tropa que queda también para que sean auxiliados en todo. Mi deber era fusilarte, pero soy agradecido. Procura no caer en otra. El negro se cuadró y saludó militarmente. Nata, que presenciaba todo aquello desde el ventanillo, apresuróse a salir de su aposento, hechos ya los últimos preparativos de viaje. A la palidez profunda de su rostro uníase una expresión de encono y de dureza, reflejo fiel de contrariedades violentas mezcladas a un gran dolor íntimo. Cuántos sucesos y amarguras en tan pocos días. Zumbábanle las sienes y sentía una punzada cruel en el pecho. Salió como alelada. Al pasar vio entreabierta la puerta del aposento de Luis María, y entróse sin detenerse, impulsada por una fuerza superior a sus escrúpulos. Verdad que ella andaba como una sombra. Nos llevan, dijo con voz trémula. Pero, a ti te dejan. El joven, devorado por la fiebre, incorporóse en su lecho, y tendióle los brazos. Nata fuese a él, preguntando: Debo ir, ¿verdad? Esos hombres esperan. Sí. Acompaña a tu padre. Voy con él. ¿Cómo había de dejarle? Irás pronto a Montevideo. Estrechóla Luis en sus brazos, y contestó balbuciente: Prometo estar allí en cuanto cure. Esto pasará. Quiera Dios que sea así, repuso ella, uniendo al del joven su rostro. Llevo pesar al irme. Está tu cara ardiendo. Sin apartarse cogió el vaso lleno del brebaje de corteza de quebracho y se lo puso en los labios. Él tomó y dijo: Mañana acabará la fiebre. Cuando estés allá, no te olvides de mí. Estrechóle Nata en un arranque poco común en ella, y le besó en silencio 2 y 3 veces, con los ojos llenos de lágrimas. Fuele duro el desprenderse. Así que salió, no sin volver a cada paso la cabeza más hermosa y atrayente que nunca en medio de las intensas tribulaciones de su espíritu. Luis María, ya sin fuerzas, se desplomó en su almohada. Pocos minutos después, cuando en realidad su fiebre había llegado a un grado alarmante, sintió la voz clara y enérgica de don Luciano, que se despedía de él, y le oprimía con gran fuerza la mano. No entendió bien lo que le dijo, pues el delirio empezaba a apoderarse de su cerebro. Pero, bien luego sintió el rodar de un carruaje y pisadas fuertes de caballos, cada vez menos perceptibles a medida que se alejaban. Era la comitiva que partía rumbo a Montevideo. 23. Una diana. Durante muchos días el paciente no ofreció mejoría sensible, sufriendo frecuentes ataques de fiebre. Esteban, en compañía de don Anacleto y los otros peones, que habían regresado a las poblaciones al día siguiente de la partida de don Luciano, de Nata y de Guadalupe, tranquilos ya respecto a la actitud asumida por la tropa que vivaqueaba en el campo, pusieron el mayor celo en el cuidado del herido. A ese empeño debióse en mucha parte que la reacción se operase al fin, y empezara en la tercera semana la convalecencia. El tacto exquisito de la mujer faltó al enfermo, y más que esa solicitud seguramente el encanto que en su rededor esparcía la bella enfermera, haciéndole más grata la estancia y más deliciosa la atmósfera que respiraba. Con todo, se ha dicho en honor de Esteban, que a su cariño extremoso debíase en primera línea el restablecimiento completo. Luis María llegó a ponerse de pie y a sentirse fuerte. A pesar de ello, para su ánimo abatido y sus tristezas prolongadas no había realmente compensaciones. El recuerdo dulce de Nata y los ensueños de la patria bastaban apenas a neutralizar los efectos de la amargura, entreabriendo su espíritu a la esperanza. Aislóse por completo.
Encerrado en aquella morada silenciosa en que un día brilló la dicha por él quizás perturbada en mala hora, movíase de una a otra habitación como un sonámbulo, sintiendo ansias a veces de escapar y de correr sin rumbo a través de los campos respirando mucho aire puro bajo un sol ardiente, en la creencia de encontrar a su paso escuadrones armados que le cediesen siquiera el último lugar en sus filas. En otros momentos, su imaginación herida por el recuerdo, borraba las sombras de la soledad, y exhibíale mirajes de ventura y de adorable paz junto a aquella mujer que había endulzado sus penas cuando él no abrigaba ni quería abrigar en su pecho a otro culto que el del patriotismo con todos sus ideales seductores, sus ilusiones blancas, sus vírgenes laureles. Pero, bien pronto se sucedían a estos vuelos de candorosa fe las caídas melancólicas del desaliento, tan semejantes a los fríos que brotaban del pequeño valle desolado así que el sol se escondía. Creía sin embargo que la lucha sobrevendría pronto, y que su solo rumor mataría sus impaciencias. La lucha debía sobrevenir. ¿Cómo dudar de ello? ¿Cómo dudar de la tendencia ingénita de los criollos que habían empezado por aprender la libertad natural muy cerca de las tribus, a admirarla en el salvaje, en la bestia indómita, en el ave corredora? A formarse una idea sobre la personalidad propia y sobre el derecho de dominio a la tierra, tan absoluto e invencible, que entrañaba como derivado lógico la incubación de un espíritu exclusivo, de un carácter típico y de una sociabilidad nueva. Lo cierto era que las guerras sostenidas por Artigas en vez de debilitar estas tendencias, habíanles dado auge por el contrario, vinculándolas así a sacrificios de sangre que debían recordarse poco después como tradiciones incorporadas a la tierra y orígenes gloriosos de una joven historia. Cada vez que ahondaba así el problema, crecía un grado su fe. La índole de los hechos producidos durante esas guerras fueren cuales hubieren sido sus causas determinantes, interesaba poco tratándose del fenómeno sociológico de transformación étnica que venía operándose por evolución rápida en todos los grandes núcleos de la que fue enorme colonia. Buenos o malos aparentemente o en realidad, por su forma y naturaleza, esos hechos precipitaban los fenómenos del cambio, mas no lo producían propiamente. La transformación étnica fenómeno natural creaba nacionalidades independientemente de las fórmulas políticas, en armonía con las condiciones de cada región y clima, las diversas influencias de razas y las costumbres locales. Así iban sufriendo en vastísimas comarcas, sobre las cuales solo un despotismo recio pudo ejercer por algún tiempo una acción unitaria, argentinos, orientales, paraguayos y bolivianos. Las influencias de razas y de costumbres habían contribuido en primera línea, y también las condiciones de zona. El pampa, el araucano, el charrúa, el guaraní y el colla no pertenecían al mismo centro. Esparcidos a todos los rumbos del cuadrante, miraron desde el principio bajo prismas muy distintos los horizontes. En sus rozamientos con los criollos se originaron diferencias y se establecieron distancias que hacían imposible la acción de toda metrópoli. Dada pues la naturaleza del terreno respectivamente, y la calidad de la semilla, el desarrollo y crecimiento de ésta dependía de circunstancias. Podía malograrse la obra, como hubo de suceder desde sus comienzos. Pero la garantía del éxito estaba en la energía de la raza. A esta energía propia obedecería a no dudarlo el movimiento futuro. En medio a su sombría meditación, el joven se alborozaba a la sola idea que saldría al fin del círculo de los combates oscuros para entrar de lleno en la iluminada escena de las batallas en que las nacionalidades incipientes para afianzarse, llevan con denuedo heroicas cargas a fondo sobre enemigos cuyo número no cuentan, y cuyos ideales y banderas no se parecen a la bandera y al ideal de sus soberbias nativas.
Vencido por un deseo violento de romper con las monotonías del encierro y sus tristezas inherentes, dijo una noche a Esteban que aderezase su caballo para el día próximo al rayar el alba, pues era a esa hora que quería realizar su paseo. Cuando el alba apuntaba agitándose aún el semi-dormido en el lecho, parecióle como cosa de entre sueños que un clarín sonaba tocando Diana, una de esas dianas entusiastas y viriles que se oyen después de una victoria y cuyos ecos no se borran nunca en el oído del soldado que ha cumplido con su deber. En vano frotóse los ojos e incorporóse en el lecho para persuadirse de que estaba en error, o que aquello era una ilusión blanca, último fenómeno psicológico de sus pasados delirios. El hecho era cierto. El clarín sonaba vibrante llenando el espacio todo con las notas de la diana soberbia, y a esas notas se unían vigorosos los gritos de muchos hombres que parecían sufrir iracundos de la tierra estremecida. Luis se arrojó de un salto de la cama, y corrió al ventanillo. Por allí nada se veía. Llegaban más perceptibles sin embargo los sones del clarín y las voces formidables del lado opuesto, alzándose la de Cuaró sobre las otras como se eleva sobre el estruendo sordo de las olas el silbido agudo del huracán. Si hasta ese momento se había resistido a creer, ya no le quedaba duda. Aquel alarido del charrúa noble dominando el estrépito, anunciábale un acontecimiento extraordinario. ¿Cuál podría ser? Algunos días antes había oído decir que la tropa brasilera había perseguido sin éxito al capitán patriota José Casas que andaba reuniendo caballos con un fin sospechoso, y bien luego supo que la campaña toda estaba tranquila, sin que hecho alguno autorizara a creer que se madurasen empresas de trascendencia. Aquellos ruidos inesperados pues, de armas y clarines, al propio tiempo que lo llenaban de sorpresa, introducían en su ánimo indecible júbilo. En alas de sus anhelos patrióticos, y del ideal que de su tierra se había formado, presentía un gran suceso de esos que se incuban en el seno de las increíbles osadías y temeridades y que prepara como en las reacciones químicas el principio activo y enérgico, que en toda sociabilidad robusta mantiene el impulso poderoso y da dirección casi inflexible a las tendencias que en su hora histórica arrastra hombres y muchedumbres al cumplimiento de sus destinos. ¿De dónde venía ese esfuerzo? No podía adivinarlo. Pero, por el instante, sentía bien claros en la atmósfera sus hálitos de fuego y sus bramidos. Oía Diana, y toques de llamada. ¿Qué más? No había que trepidar. A pocos pasos de allí parecía que se estaban batiendo, aun cuando los gritos eran de triunfo, sin complemento de detonaciones y choque de hierros. Desde luego, él había hecho bien en no rendirse al desaliento. Empezaba a cosechar los frutos de su perseverancia, rara virtud madre de todas las iniciativas y origen de todos los cambios, que él poseía en alto grado con el espíritu de empresa aun cuando recién entraba a las agitaciones de una lucha, decirse puede sin término ni medida. Aprestábase agitado y febril para lanzarse fuera, cuando Ladislao, trayendo en la diestra un sable desnudo, entróse en su aposento precipitadamente, gritando con acento enronquecido. Todos los pagos revueltos, desde el arenal grande aquí. Volvemos a la pelea de otras ocasiones. La gente toda anda como ganado arisco de pago en pago, y en esta hora misma acaba de meterse en el campo una partida que ha tomado prisionera la fuerza portuguesa que nos bombeaba hace días, sin dejar escapar ni uno solo. Me explico así que usted haya podido salir del monte. ¡Viva la patria! Gritó Luis María, transformado de súbito, como si una fuerza extraña hubiese conmovido todo su organismo transmitiéndole un vigor asombroso. ¡Y viva la Valleja! Contestó el matrero con otra voz igual a un rugido. Aquellos dos hombres se arrojaron el uno hacia el otro y se abrazaron, en un fuerte y estrecho abrazo. El uno, culto, delicado, lleno de ensueños hermosos,
representante casi ignorado de la clase civil honesta, heraldo de luchas de aliento, apóstol desconocido de ideas levantadas, intérprete de pasiones generosas. El otro, tipo agreste y rudo, músculo brutal poderoso, instinto fiero de licencia, órgano caracterizado de las armonías y conflictos del desierto. Los dos, miembros de una misma familia personificando respectivamente, ya las costumbres de la ciudad con sus reglas y prácticas disciplinarias, las propensiones al orden, el respeto a los principios y deberes morales, los sentimientos del hogar y de la patria iluminados por la inteligencia y la instrucción. Ya las crudezas del bosque y la llanura, las tendencias a la anarquía, el desprecio al poder y al peligro, la pasión por el pago y la existencia errabunda, y la soberbia de origen en toda su plenitud imponente. Así Verón y Ladislao, al estrecharse de un modo fraternal sin preocuparse de escrúpulos o de resabios, sellaban el pacto de la cultura y de la semi-barbarie en holocausto a la grandeza de la causa de que ambos eran fieles defensores. Como proyecciones al futuro, quizás los ideales del uno y los instintos del otro diseñasen los lineamientos de una honda división en la familia que debía operarse con el tiempo, partiendo en dos el mismo tronco y esterilizando en gran porción su savia próvida y fecunda. Después de aquel abrazo en que se habían confundido todas las aspiraciones patrióticas y los ímpetus del valor, los dos hombres se precipitaron fuera. La escena presentaba un aspecto lleno de vigor local. Veíase a lo largo del declive una doble fila de jinetes con sus lanzas en alto, prontos para la marcha. Lucían banderolas tricolores, blancas, azules y rojas. A retaguardia, teniendo detrás una custodia de hombres de tercerola, encontrábanse desarmados y en grupos los soldados del destacamento brasilero, con excepción de algunos que habían perecido en la sorpresa y cuyos cuerpos yacían tendidos en diversos sitios. Verón pudo distinguir a la cabeza a Cuaró, a Esteban y a sus compañeros del bosque, inclusos los tapes fieles de Soriano, a don Anacleto empuñando una lanza de clavo y a Nereo y Calderón con algunas mujeres, entre ellas Mercedes, cuidando de las tropillas de caballos reunidos a un flanco. A juzgar por las aclamaciones reiteradas, las voces roncas, las risas estruendosas y los gritos aislados pero atronadores que se unían a los ecos del clarín en bélico consorcio, todas las vehemencias y arrebatos imaginables se habían conglobado allí para una expansión capaz de aterrar a los mismos habitantes de la selva. Y al observar cómo algunos de aquellos hombres corrían frenéticos arma en mano tendidos sobre el cuello de sus caballos de guerra cual si quisieran dividir en trozos el aire, cruzándose por detrás y por delante en siniestro torbellino, los prisioneros acompañaban con sus estremecimientos el ritmo de las hojas y del aura, y la hueste parecía experimentar en su incorrecta línea la emoción que suscita un viento de tempestad. En la atmósfera rojizo polvo, el ganado huyendo, el sol asomando apenas su disco en el horizonte detrás de la cuchilla enhiesta envuelto en bruma como en un velo sangriento, el vocerío cada vez más siniestro, el clarín ya sin concierto como una trompa salvaje que agitara el espacio con aullidos de fieras, el golpear incesante de la caballería, los perros ladrando con furor, los vítores a la libertad y la independencia repetidos por los ecos lejanos con los demás rumores del tumulto, todo en su conjunto y menores detalles, daba al cuadro que se desarrollaba al frente un colorido vivísimo de emoción intensa y violenta, pues que eran las pasiones desencadenadas del elemento de fuerza las que se exhibían desnudas y temibles, como la lanza que el jefe blandía airado dirigiendo su hierro hacia la luz del levante. Este jefe, era el capitán de blandengues Ismael Velarde. Ante aquel desorden Luis María se cruzó de brazos y pareció conmovido, fijos sus ojos en el espectáculo. Después montó a caballo murmurando bajo estas palabras, que parecían la expresión final de un soliloquio profundo. Instintos indomables y músculos de acero. De vosotros es la obra. Ya empieza a amanecer.
Fin.